De la semana en los sábados especiales. Variedades informativas. La revista. Nada como ella. Así mismo. Mira, iniciamos el programa inmediatamente con una pequeña reflexión a cargo de nuestra compañera Betty Núñez. Nos ponemos en actitud de oración. Hoy enfócate en hacer lo que sí está en tus manos, sin abrumarte por todo lo demás. A veces queremos resolverlo todo al mismo tiempo y terminamos agotados. No necesitas tener el control completo de tu vida para avanzar. Da lo mejor de ti en lo que puedas hacer hoy, en lo simple, en lo cotidiano. Dios se encarga de lo que tú no puedes manejar. Cuando dejas de exigirte tanto y empiezas a actuar con más calma y confianza, todo fluye mejor. Paso a paso también se llega lejos. Amén. Amén. Feliz y bendecido sábado. Así mismo arrancamos nuestro programa, como siempre, con esa pequeña reflexión. Y les recordamos a los oyentes que este programa llega a nombre de Agua Villar Hermano. Hey, me di cuenta que la mejor decisión. El invitado llegó con su botellita. Y el flow, eso de Villar Hermanos, que, sí, se lo que le ha dado eso a él. Sí, tan tranquilo, se lo mantiene. Nota. Así mismo. El flow de salud. Sí. Así mismo, el Franchi, de quien más está patrocina este programa. Bueno, Sandy Electro Import, venta de materiales eléctricos, desde un bombillo hasta un transformador. Ya lo saben, calle Manuel Waldo Gómez, número 46, Villa Consuelo. Ya saben, procuren a Sandy y dígale que lo envió Julio allá. Así mismo. Y tienes Y en cuanto a sonido, ¿qué tenemos? Ay, a ti te encanta esa. Ya. Señores, el mundo de la música en Hermanas Mirabal 632. 849-261-2265. Audio profesional. El mundo de la música. Monitores de estudio. El mundo de la música. Bocinas amplificadas. El mundo de la música. Instrumentos musicales. El mundo de la música. Piano, batería, congas, guira, tambora y todo lo demás. Wow. En Hermanas Mirabal 632-849-261-2265. El mundo de la música. El mundo de la música. Señores, y Lungomare sigue llenando. Lungomare. Sigue Bueno. llenando, Julio. Llenando. Estuvo A casa llena José anoche. Virgilio Peña A Suárez casa. anoche, a casa llena. Y- ¿Tú estuviste ahí? Claro que sí. Y 12 Pero que. tú estás que no te pierdes Mira, una. y Julio, no te pases. tocó 12. Es verdad. ¿Qué? Excelente, Lungomare, Así mismo. señores, en la misma entrada del Hotel Sheraton, vale parking, la mejor comida, el mejor servicio. Lungomare, lo mejor del malecón, ahí mismo, donde va Julio siempre. Tú sabes que el martes 21 también Sí. estuvo, Sí. fue el espectáculo Oye, de Marina pero muy Frías. lindo. Ay, chulísimo, yo me lo gocé. Muchas yo salí felicidades para pronta y Marina todo. Frías. Yo quería ir, Claro Nuestra que manita, sí. Marina pero Frías. excelente y emotivo. Marina, mira, te felicito, eso fue chulísimo. Y- Las divas, yo me lo gocé Wow. desde el inicio hasta el final. Julio. Felicidades. Y el, ¿Quién jue- fue? y el jueves estuvo también un especial a Rafael Solano y Fernando Casado también. También muy emotivo. Muy emotivo, así mismo. Estuvo ahí el flaco querido, hizo una canción. A José chulísima. Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez. Mira, quiero felicitar de una manera muy especial a un gran amigo. ¿A quién? ¿Tú recuerdas a Transporte Rodríguez y Banca Chepe? Banca Chepe. Hoy está de cumpleaños José Dolores Rodríguez de Banca Chepe. Un abrazo, hermano. Larga vida en salud. Te quiero. Y Banca Chepe y Transporte Rodríguez hoy ponen todo. Vamos para allá sí. a gozar y a disfrutar. Muchas felicidades. Y también decir que RM Tech, donde hay venta y reparación de equipos tecnológicos. Santiago, San Pedro y también aquí en el Ensancho Sama. RM Tech. Y hay que jugar su numerito, Julio. ¿Dónde? En Virgilio. En Virgilio Sport. Sport. Virgilio Sport, que no se pierde este programa. Yo le dije que Néstor me dijo que le preguntara si él es familia de Jacqueline Esteves. Que si tienen parentesco. Yo me dijo, pregúntamele eso, si es familia de Jacqueline. Así que Néstor Esteves está por aquí hoy, esa superestrella, y le damos la bienvenida a Julio. Sí, pero espérate.
Dile a Virgilio Virgilio que mande el numerito. Un palé, un palé. palé. Manda la orejita. Manda la orejita que hay que cambiar las Sí, 4 una tripletica. Las tripletas son buenas. tripleta, Pues, rinden mucho. También decir, señores, que Angloamericana de Seguros, al momento de la calamidad, ahí es que la gente se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué hago? Pero si usted tiene su seguro en Angloamericana de Seguros, usted está, mire, ¡cling! Como dice Marta Candela. Mira, y antes de entrar a nuestro invitado, vamos a darle el pase a la compañera Betty Núñez con su momento de cultura, en nombre de Angloamericana de Seguro. Ay, Dios. Betty Núñez, la Bella. Bienvenidos a nuestro momento de cultura. En esta semana tuvimos 2 fechas importantes, que fue el 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro y el Así es. Derecho de Autor, y el Día de la Lectura. Es una jornada dedicada a promover el hábito de leer y valorar la importancia de los libros como fuente de conocimiento y cultura, recordando que la lectura abre puertas al pensamiento crítico y a la imaginación. También ayer, 24 de abril Así de es. 1965, se inició en Santo Domingo la histórica Revolución de Abril, un movimiento cívico-militar encabezado por Francisco Alberto Camaño Deñó, que buscaba restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. La capital se convirtió en escenario de intensos combates y pocos días más tarde, el 28 de abril, Estados Unidos intervino con más de 40.000 marines, transformando la lucha en una defensa de la soberanía nacional. Aunque la guerra terminó en septiembre con un gobierno provisional y elecciones en 1966, la Revolución de Abril quedó como símbolo de resistencia y dignidad para el pueblo dominicano. Finalmente, hoy, 25 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha que busca crear conciencia sobre la violencia que afecta a los niños y adolescentes y promover su protección. Organismos como UNICEF y la Procuraduría General recuerdan que la niñez debe crecer en un entorno seguro, libre de abusos y con oportunidades para desarrollarse plenamente. De esta manera, abril nos deja 3 fechas que invitan a reflexionar: la importancia de la lectura, la defensa de la democracia y la soberanía, y el compromiso de proteger a nuestros niños. Y antes de finalizar nuestro momento de cultura, tenemos el chiste del sábado. Bueno, Ay, señores, pero ay. que el señor Néstor va a creer otra cosa. Bueno, Vamos a ver. Mira, Yo le hago coquilla, él está cerca. Visita. mira, está casi parándose. Yo le hago coquilla, que él está Sí. cerca. El Pero chiste por ahí de sí. la semana. Vamos a ver. Carlitos entra a un videoclub y le pregunta al dueño: señor, ¿puede alquilarme Batman Forever? A lo que el señor le contesta: no, Forever no puedo. Tiene que devolverla tomorrow. Y hasta aquí. Ríete. Está bueno. Está bueno. Quiero hacer un aporte. Está bueno. Y hasta aquí finalizamos nuestro momento de cultura, gracias al apoyo de Angloamericana de Seguros. Un aporte antes de que tú continúes, Julio. Julio, no podemos continuar en esto. Señores, abril también. Vamos, es- yo voy a grabar. aportando ahí Sí. que hay una persona destacada en la comunicación, que abril es el mes de la comunicación. 5 de abril, Día del Periodista, y 18 de abril, Del Día del locutor. Locutor Dominicano. Exacto. Bien. Mira, Julio, tenemos que hacer una reunión urgente. Mira, yo voy a grabar. Mira, pero esos son chistes que ustedes Si no esos se chistes rían. siguen así. Yo voy a hacer una grabación de la risa de Jochi Santos. Ay, Julio, Dios, quiero que me dé eso es un momentito chévere. también, un momentitito para decir, señores, que llegó la hora de usted comprar un buen apartamento. En Riverside Inmobiliaria, en la Jacobo Masluta, se le puso saco y corbata a la zona. ¿Cómo? Santo Domingo Norte, Riverside, con Ey. torres de 6 a 8 apartamentos, con ascensor, con parque de diversión, Piscina. para los niños, Oye. piscina, Ah, con de no. todo. Pero gimnasio al aire libre y todo. Riverside Inmobiliaria, llámeme a Oye. mí y ustedes verán.
Mira, y una fecha olvidada Olvidado. es el Día de la Secretaria. Sí, que mañana. ya- Mañana. antes era un espectáculo, Sí. Muchas fiestas, Muchas fiestas. pero ya se, La tecnología se la llevó. se ¿Y la es llevó. verdad? Sí, el Día de la Oh, Secretaria. No, todavía. Ojalá y la, Pero- mujer, mía- pero- ojalá y la mujer mía no escuche esto, pero- porque ella cree que es secretaria. Pero Siri y Alexa han sustituido muchas secretarias. Sí, es verdad. No, Hace miedo. yo considero que no, No. que el humano El se humano no. sustituye. No. Agradecer, señores, a Variedades Informativas, mi termo hidratante que me acaba de regalar hoy. Un termo hidratante, Ey. Variedades Informativas. Así que gracias a Julio Núñez y a la producción. Así mismo. Mira, y como ya habíamos anunciado en todas las redes sociales esta semana, tenemos un gran invitado. el día de Óyete. hoy. Tenemos a un ícono de Que la hay que darle un gran aplauso. comunicación. Aplauso. Oye, cuánta candela y cuánta experiencia Ay, y sí. cuántas cosas uno aprende diariamente con la voz. Ustedes tienen que tener cuidado. Digo, tenemos que tener cuidado. Que una S no falte. Sí. No, no, no. Ay, No, 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 sí. yo salgo, No. yo salgo preso de Mira, Él no es así. Ok, Ah. él es un ícono de la comunicación y todo, pero él es una persona sencilla. Tuve la oportunidad de conocerlo en un curso. Muy Él humilde. Ah, qué bien. es humilde, sencillo, todo. Él no anda viéndote. Ay, Y- le falta uno de esos. irradia Ok, paz, irradia sí, paz. Él es muy chévere. Qué bien. Tiene una sonrisa Con nosotros excelente. me puse Se mantiene. contentísima cuando aceptó la invitación. Ey. De verdad que sí, con nosotros, el ícono de la comunicación, el señor ¡Néstor Esteves! Se mantiene como Chayán el hombre. Ey, sí. ¿Qué es lo que está Cuidado. pasando? Eso es Yo verdad. pensé Yo que tengo- estábamos hablando de un ícono. Yo veo a ¿Quién será que Néstor, viene? Néstor Yo- se mantiene igualito. Igual. Ey. Es la forma de vida. Es que ¿De qué agua que toma? Agua Villar Hermano. Villar No, Hermanos. no, de verdad. No, El señor Néstor está como el cantante, que mientras más cosas se ve mejor. No, Ni Cáfaro. Bienvenido a Variedades Informativas, Néstor Esteves. nunca tanto, ¿verdad? Como Didi, no, nunca tanto. Un gusto. Ustedes la pasan muy bien acá, según noto. Sí. Nómbrese usted mismo, que aquí todo el que llega se nombre. Sí, claro. Aquí no le ponemos. No hay Ya- problema. Ya yo me estoy casi autonombrando. Pudiste observar los anuncios, así que tú vas a tener un Sí. pago. Qué bueno, gracias por invitarme, por abrir un espacio para compartir algunas ideas acá. Oye, qué voz. Eso me hace sentir Oye. muy bien, realmente. Así Pero mismo. me levanté hace un Eso es rato. del diafragma. Del diafragma. El diafragma que sale esa voz nítida. No, y ya no estoy nervioso, pues yo dije, bueno, yo no voy a hablar mucho, porque me mandan a quitar el carnet de la... Yo tengo un truco que yo hago muchos chistes para que él no se dé cuenta que yo hablo feo. Sí, sí, Claro, así mismo. claro. No crean, si vengo de una escuela que defiende el acto comunicacional como herramienta para que nos entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos empecinamos en las reglas, muchas veces descubrimos que las reglas impiden la real comunicación. No conectan como se debe. Por eso, porque, y has usado un término clave, es imprescindible conectar. Conectar. Solo después de conectar puedes mover. Sin conectar no es posible mover. Por inducción sería, y es más difícil todavía. Y siempre suelo poner ejemplos así como muy concretos. Es decir, tú quieres que el chico del colmado te traiga 3 huevos y 2 plátanos. Si se los pides así con esas heces, Ay, mi madre. posiblemente te relega o no te hace caso o dice, ¿y este qué se Este está tipo creyendo? se la quiere ¿Y dar. por qué me habla así? Y posiblemente te aplica la táctica dilatoria Sí. para no atenderte. Por eso, porque sencillamente cerraste una vía para conectar, una vía para entenderse. Y esto uno entonces diría, ven acá, ¿y las reglas entonces no deberían existir? Sí, porque hay entornos, hay contextos, hay destinatarios en donde entonces sí se requiere Se que aplica, estén esas claro. reglas para aplicarlas. Entonces es un tema de priorizar o las reglas o el acto comunicacional. La corriente profesional en la que me inscribo prioriza el acto comunicacional y las reglas como esa ayuda para que mantengamos el idioma, para que no se nos pierda esa herramienta para el entendimiento que es el idioma. Pero incluso las reglas
con la propia lógica del idioma. Es decir, la propia Real Academia, en el caso de la lengua nuestra, del español, va integrando reglas de acuerdo al uso. Porque entonces Exacto. hay estas dos vertientes, lo normativo con las reglas, pero el uso que hace la gente del idioma. Entonces es eso, es una relación dinámica entre ambas. Las reglas para normar el uso para ir dinamizando las reglas, cambiando las reglas. Por eso uno se encuentra que la Real Academia cada cierto tiempo integra reglas que uno diría, no, pero no lo puedo creer, de verdad. Y ahora es así. Y le quitaron el acento al solo. ¿Cómo va a ser? No, pero esto no puede ser. No Mira, puede ser. de hecho, yo protesto y le sigo colocando la tilde al solo cuando la requiere. Ok. En rebeldía ante la Real Academia. Y uno pierde muchas apuestas. Yo perdí una con la esposa mía los otros días porque ella dijo de que no, porque la actora fulano de tal. Digo yo, actora, es actriz. No, actora, es actriz. Y me metí en un pleito con ella y cuando va a Google y me dice, sí, que fue permitido por la Real. Digo yo, ay, mi Sí, madre. hay un tema con eso, qué sé yo, lo de presidenta, por ejemplo. Presidenta. Es decir, Presidenta. la calidad de algo termina en ente, en el idioma nuestro. Entonces, uno dice, no, presidenta, no, presidente, porque es la calidad de quien preside. Ahora, ¿qué pasa? Todo este tema, los derechos de la mujer, la participación activa, el hecho de que la mayor parte de quienes forman la Real Academia a lo largo de la historia han sido hombres, entonces que ya haya mujeres, eso va abriendo ciertas brechas. Y bueno, ya eso hace que sí, que sea normal y que lo correcto sea tratar de presidenta cuando se trata de una mujer la que realiza la acción de presidir. Pero eso, el idioma, y qué bueno que es así, es un ente dinámico. Exacto. Si Eso no, es importante. cuando no es dinámico el idioma, ¿por qué el inglés, por ejemplo, es el idioma, digamos, como del mundo, para los negocios y para todo? Por el dinamismo que tiene el idioma. Desde que a Lorena se le ocurrió, por ejemplo, cercenarle el pene a su esposo, en inglés se inventaron el verbo to bab it. ¿Qué significa eso? Ay, mi El madre. apellido del señor pasó a convertirse en un verbo Sí. en inglés. Entonces eso es De una, conexión, lengua, es conexión. una lengua tan dinámica que hace que sea entonces una lengua muy usada y por eso se mantiene como se mantiene y logra ser el idioma comercial del mundo. El latín, ¿por qué dejó de ser? Bueno, porque hay cosas que decirla en latín implican pasarse una mañana intentando definir el término, porque en ese tiempo no existía eso, no existía el nombre, no había cómo llamarle y latín no lo incluye como término. Entonces eso, es decir, son como razones que tengo para inscribirme en esa corriente, que respeta las reglas, procura integrarlas, y por el trabajo, digamos, formador que tenemos quienes desde los medios hacemos alguna actividad, uno procura hablar lo más correctamente posible, pero lo fundamental es entenderse. Así mismo es. Betty Núñez, arranca. Señor Néstor. Eso de señor se puede Sí, economizar, por favor. Yo respondo por Néstor y no hay Entonces, problema. ¿no? Ok. Pero gracias por lo de señor. Ah, Se sabe que eso es un respeto cuando uno no tiene cierta confianza. tranquila. Me voy a ir un poquito a lo personal. A ver, Me gustaría, un libro que usted recomendaría. es que va a depender a quién y para No, qué. estas son cortitas, Son cortitas. breves. Ajá, un libro que usted recomendaría. Ya el perfume. Ok, un comunicador que admire. Wow. Puede ser que haya fallecido ya. No Sí, importa. Claro. Selección. Jackie Núñez de Risco. Ok, un lugar en República Dominicana que le inspire. Pico Duarte. Una palabra que lo defina a usted, su estilo. Abrazo. Ok. ¿Cómo usted llega a la comunicación? La comunicación se encargó de apresarme, de no dejarme otra salida. ¿Y cómo así? Ella lo buscó a él. Se encargó de eso. Pero ustedes de Número sus uno, inicios. mi madre trabajó mucho tiempo como catequista de la comunidad. Ya no lo hace por un tema de edad y eso, pero fue la catequista de la comunidad. Yo soy su primogénito. Ok. Desde que hice la primera comunión, ella delegaba en su primogénito cada vez que no podía ir a impartir la catequesis. Eso me fue abriendo las puertas inmediatamente para que yo me adentrara en hablar en público. Y si se quiere la llevé fácil,
por dos razones fundamentales. Número uno, porque estaba hablando de lo que ya sabía. Yo había hecho la primera comunión, me sabía el catecismo. Y número dos, porque me estaba dirigiendo a un público que no sabía eso y lo quería aprender. Okay. Entonces eso era como ir en coche, impartir la catequesis. Me abrió las puertas para ir como rompiendo el miedo escénico, por ejemplo, entre otros temas que tienen que ver con la comunicación, la oratoria, con hablar en público. Entonces, ya después de eso, me fue atrayendo la radio. La radio a mí me apasiona enormemente. Me fue atrayendo. Cuando yo nací en la comunidad rural, una comunidad rural, se llama El Guanal, bien cerquitita del casco urbano de Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Entonces, cuando yo iba a la misa, por ejemplo, que pasaba, desde la calle se alcanzaba a ver esos señores que estaban hablando solos, porque había un cristal. Entonces, a través de ese cristal me llamaba la atención. Bueno, están hablando solos, ¿cómo es eso? Pero la magia se hizo cuando yo llegué a la casa y yo escuchaba a ese señor que estaba hablando solo. Y entonces eso me fue como enamorando del tema radio. Ya después en mi bachillerato, yo hice un bachillerato raro. Yo soy bachiller en ciencias agrícolas. Es decir, soy agrónomo inicialmente. Entonces, durante mi bachillerato, alguien que me dio clases, el padre Roberto Alonso, dirigía una emisora, Radio Marién, en ese tiempo, y a él le pareció que yo tenía cierto talento para la locución. Me invitó a un curso que comencé, que no pude terminar. En ese momento mi prioridad era la agronomía, y llegó el momento de hacer la pasantía. Eso hizo que yo interrumpiera el curso. Pero después ya hubo muchas oportunidades para seguir formándome en locución, en comunicación, en sentido general. Entonces eso fue haciendo como de la locución en un primer momento como centro de la vida mía, pero ya después estudié primero educación, después comunicación social. Entonces ya la comunicación se ha ido volviendo centro de mi vida completamente. Con usted Sí. Al punto que la propia, esa licenciatura en educación la he usado para enseñar, para la vida docente, pero a lo que me he dedicado, aunque lo que estudié fue educación, mención matemática y física, me he dedicado a enseñar fundamentalmente comunicación. Ok. Bismar Santana. Néstor, un placer tenerte con nosotros acá para poder escuchar de primera voz las experiencias en toda una trayectoria que, a pesar de ser tan joven, una trayectoria larga, sí, y tener tantas profesiones detrás. Yo creo que a Néstor hay que ponerle el apodo del estudiante eterno, porque todavía sigue estudiando. Me cabe. Está maestrías en asuntos de comunicación y todo eso. Y algo importante es que ha venido como la cebolla por etapas. Comienza chiquitito en su pueblo, emisoras católicas, el Cibao, luego viene aquí a Radio 1000, sí, y va expandiéndose poco a poco. ¿Qué experiencias puedes contarnos de ese procesito entre salir de la parte del interior del país a venir a la capital y llegar a Radio 1000? ¿Y con cuáles de esos locutores que todo el mundo recuerda tuviste contacto con ellos? ¿Y cómo te impactó llegar ahí y ver a esos íconos que uno... ¡Wow! Y estoy al lado de él trabajando. Tú hiciste tu tarea, déjame decirte. Eso fue una experiencia maravillosa para mí. Yo me considero una persona afortunada porque he tenido oportunidad de trabajar en verdaderas universidades cuando se habla de medios, realmente. Yo me entretenía, iba tramitando mis inquietudes comunicacionales fundamentalmente la emisora de mi pueblo, fundamentalmente. Aunque en Marién, cuando comencé aquellos pinitos, hice un programa que se llamaba En mi parcela. Estudiaba agronomía. Claro, o sea, entonces, iba en coche. Iba en coche, hablando de En mi parcela, porque era justamente hablando de agronomía, dirigido a agricultores, aquel programa. Pero ya después en mi pueblo, programa cultural, porque yo era de la Casa de la Cultura, llegué a ser dirigente de la Casa de la Cultura. Eso tuvo que ver mucho también con mi formación en comunicación, porque se trabajaba mucho teatro, poesía coreana, ese tipo de cosas. Entonces eso me abrió grandemente las posibilidades para trabajar en la comunicación. Pero ¿qué ocurre? Estudiando en mi pueblo, en Santiago Rodríguez, tuve como docente
a quien un poco más adelante fue el director de Radio 1000 Informando, Tony Pérez. Yo, como una labor, si se quiere, de ir como adentrándome, me convertí en corresponsal de Radio 1000 Informando desde mi pueblo. Y cada vez que ocurría algo con cierta relevancia, ahí estaba Néstor como corresponsal. Yo no quería salir de mi pueblo para nada. Yo no me vislumbraba. De hecho, yo comencé a estudiar creol porque yo me dije, un comunicador en esta zona del país tiene que saber creol. Y comencé a estudiar creol, porque si yo tenía que venir a la capital, venía en la madrugada para resolver rápido lo que había que hacer, y otra vez para volverme, aunque tuviese que dormir en Santiago. Porque yo no quería nada de cuentos con la capital. Pero bueno, me fueron aconsejando y me dijeron algunos amigos, Juan Freddy Armando destaca entre esos amigos, me dijeron, aquí llegaste al techo. Si tú no quieres avanzar más, está bien que te quedes acá. Ahora, si tú quieres avanzar, tienes que irte de aquí. ¡Wow! Difícil, Cuando pero yo me di cuenta que toda la razón que tenían en eso que me estaban diciendo. Cuando lo procesó. Sí, cuando yo procesé eso, yo dije, wow, qué cosa. Y ahí vino la disyuntiva. O Santiago o la capital. Y yo me aferraba a Santiago, estaba un poco más cerca del pueblo mío y más parecido también, porque esa capital, mucho calor, ese juidero de la capital. todo eso, todas esas velocidades que hay en la capital, yo no resistía y casi me decido por Santiago. Pero qué va, cuando le comento a ese que había sido mi maestro, a Tony Pérez, digo, maestro, estoy valorando irme a la capital. La respuesta fue, y yo necesito a una persona como tú. en la capital. Ahí mismo. Cóncavo y convexo. Ya. Yo trabajaba como agrónomo para el Ministerio de El Agricultura. lugar exacto en el segundo exacto. Se tramitó mi traslado en el Ministerio de Agricultura. Para ese tiempo se llamaba Secretaría todavía. Sí. Eran finales de los 90. Y llegué a Radio 1000. ¿A qué lugar llegó? ¿A qué lugar llegué? No puede llegar, no. Entonces, ya no estaba, por ejemplo, Valerio, ya no estaba Maxwell, pero todavía estaba Alfredo Muñoz, Johnny García, estaba, Dios mío, el propio Tony Pérez, que hacía, Freddy estaba. Freddy, el apellido que no recuerdo. Sí, estaba Freddy, todavía estaba esa play. Billy Reynoso. no, Billy ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Pero esos inalcanzables, Sí. esos semidioses, Sí. estaban ahí, sí. Sí. Entonces, yo no vine como locutor, vine como periodista, realmente, pero al descubrirse que también era locutor, se fue abriendo cierta posibilidad y llegué a hacer algunos trabajos especiales que narré yo, llegué a hacer comerciales para el noticiario, pero fue una universidad de verdad, es decir, cambiar de mi pueblo, Santiago Rodríguez, y yo llegar y, por ejemplo, algo que a mí, creo que es la primera vez que estoy diciendo esto. Oh, ¡Primicia! Llegar y había una lista de números telefónicos de estas personalidades. Sí, funcionarios, líderes de empresariales, por ejemplo, y que estaban esos números y que yo podía llamar a esas personas para entrevistarlas con respecto a un determinado tema que se iba a tratar en el noticiario. Eso para mí fue deslumbrante, realmente. Deslumbrante. Porque a nivel de allá, bien, uno tenía acceso a la gobernación, Al alcalde. Síndico. pero nos conocemos todos, estamos Claro. ahí entre amigos. Entonces, no solo llegué a donde locutores que parecían inalcanzables, no, personalidades en sentido general. Entonces, universidad número uno, digo, aparte de mis estudios universitarios, universidad mediática, quiero decir,
ese tiempecito en Radio 1000, que no fue mucho. En Radio 1000 yo trabajé durante 11 meses, nada más. Sí, Wow. nada más. Se dio una situación después, no quiero hablar de eso ahora acá, No. y yo decidí renunciar. Y me fui. Entonces ya me fui a otras cosas. Raymond Easy. Pero después otra universidad, así coladita muy brevemente, fue CDN. No. Es decir, Claro. llegar a CDN en esa etapa, En ese momento. lo que representó CDN en ese momento, las transmisiones en vivo, noticias 24 horas, es decir, todo aquello fue una universidad realmente. Pero lo dejo ahí porque Estaba en un proceso de ¿Sabe innovación, qué? tanto la emisora y tú llegar en ese momento por supuesto, también. claro, sí, Por sí, un sí. lado. Fue una confluencia virtuosa. Tú sabes que con lo de CDN contestó una de las preguntas, que venían 3 preguntas en una. Porque Porque te quedan dos. 3 por 1. Ya tú le estás ganando a Betty. Sí, ya. porque le iba a Claro. preguntar que Ok. cuál ha sido el programa que él ha sentido que es más formación en cuanto a su vida. Pero escuchándote hablar, Néstor, esa voz que tú tienes privilegiada, que no todo el mundo tiene ese privilegio de tenerla, Oh, Dios. Oye, ¿la tenías o la formaste? O sea, cuando tú eras niño, te diste cuenta, te decían los amigos que tú hablabas bien así, con esa... ¿Era natural o la formaste en una escuela? ¿Cómo llegaste a ser locutor? Se responde fácil. 3 de 6 somos locutores Guay. en el grupo de hermanos. Oye, eso. Sí. Y Nuestros viejos hicieron 6 varones. Yo soy el mayor. El primero, el tercero y el sexto somos locutores. La segunda es en cuanto a ritual. ¿Qué ritual llevas o hablas así normalmente o diariamente? ¿Tú haces algún ejercicio? ¿Te alimenta de una forma...? Bebe agua Villar, hermano. Eso sí, eso sí yo sé. Sobre todo, Sí, te hago sí, esa sí. pregunta porque tú Sobre sabes todo. que detrás de estos micrófonos tal Sí, vez sí. muchos muchachos jóvenes que quisieran tener un micrófono delante y al escucharte a ti y ver tu trayectoria dirán, wow, ¿y cómo se mantendrá ese tipo? ¿Cómo él lo hará? ¿Con qué se desayunará? Por ejemplo. Bueno, una parte de eso ya lo hablábamos por la escuela de la que vengo. Así como no ando endiosando las reglas, tampoco ando creyéndome y endiosando el tema, sobrevalorando el tema de la voz. No. De hecho, no me considero con una voz bonita, qué sé yo, que esto, que lo otro, que se presta para determinadas cosas, yo pienso. Lo que pasa es que Y uno nunca se oye uno. Y que ayuda a lograr, hay un tema con eso Sí. del que me gustaría hablar, ojalá que haya tiempo. Entonces, no me lo ando creyendo tanto. Ahora, sí procuro tener cierto cuidado. Yo tomo agua a temperatura ambiente siempre. Siempre. E incluso... Ahí la tiene, a so- temperatura. cerveza, no soy muy... A mí me gusta, qué sé yo, tomar vino y me lo tomo a temperatura ambiente. Ok. Cerveza rarísimas veces tomo y procuro que se atempere antes de tomarme la cerveza. Y tengo eso quizás como religión. No solo por un tema de la voz, que sí, que tiene que ver con ello. No, hasta por un tema de salud. Porque esto tiene su historia también, procuraría hacerla corta, ojalá que lo logre. Trabajando como agrónomo implicaba que trabajaba a pleno sol. Llegaba de trabajar y tomaba agua fría en ese tiempo y se me producía una migraña extraordinaria. Un choque. Entonces eso hizo que yo variara los hábitos de ir sacando el agua fría, las bebidas frías de mi vida. Entonces ya tuvo que ver con eso. Después vino el tema de la voz, pero después yo me inicié en el mundo yoga, y en el mundo yoga hay recomendaciones para que sea a temperatura ambiente que se use el agua, de cómo la propia digestión se facilita cuando usas a Y temperatura ahí es ambiente. que viene la también. juventud del mundo yoga. Es posible que haya de eso. Señor Néstor, ¿y el vocear le afecta? Lo descubrí. Yo O el pro- hablar muy fuerte. Yo evito los ambientes ruidosos. A una fiesta, por ejemplo, yo suelo ir poco a fiestas. Y si voy a fiesta... Vaya a Longomar, No hablo. Vaya a Longomar. No hablo lo estrictamente necesario. Ok. A mí me parece inaudito, me parece inexplicable que vayamos a un lugar donde hay mucho ruido y comencemos a hablar. No, Y dice, bueno, si es hablar, vámonos a otro lugar en donde se pueda hablar. Sí, Porque sí, acá lo que hacemos es vocear. Y cuando voceamos,
afectamos grandemente. Entonces sí, yo evito eso. Yo uso mucha miel de abejas. Muy bien. Yo no uso azúcar. Yo compro el azúcar y se me daña. Porque yo uso mucha miel. Entonces la miel ayuda para eso también. Yo procuro tener una alimentación sana, pero insisto, no ando idolatrando la voz y con cuidado y estas cosas. sabe que- No, por un tema de incluso de salud, evito los picantes, no soy tomador de alcohol, así. No, un traguito social. Usted sabe que yo descubrí que tomar café, endulzarlo con miel de abeja, eso es extraordinario para la sí? garganta. Ah, Yo soy no. cantante, lo vamos a invitar un día, aunque usted no va a fiesta, pero lo invitamos un día, el primer sábado de cada mes en el Hotel Lina, para que vea mi show completo. Ah, pero maravilloso, Sí. Allá claro. estaremos. Pero la última, Con mucho acuérdense que eran gusto. 3 en 1. Pero caramba. El reto más difícil para Néstor frente a un micrófono, que le temblaron las rodillas. Qué bueno que me haces esa pregunta. El reto más difícil y salí victorioso, mira los pelitos otra vez. Yo soy así ultra sensible Sí. y se puede notar porque me sonrojo fácil o me erizo la piel con relativa facilidad. El reto, conduciendo, bueno, en una actividad que es como lo central en mi trabajo de locución, que es la maestría de ceremonias. Maestro de ceremonias en una actividad teniendo de frente a Jackie Núñez del Ahí. Ay. Pero no Jackie de que allá atrás y esto, no, ahí Ay, de frente, frente al podio. Mamá mía. Jackie Núñez del Risco. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Me armo de valor, conduzco mi actividad y para mí de verdad no hay premio que supere aquella expresión de Jackie cuando terminé la actividad. Él se me acercó. Wow. Él, no, o sea, yo quería acercarme, pero no, él lo hizo antes de que yo tomara la iniciativa y se me acercó para pronunciar las siguientes palabras. La tiene grabada. Tú has descubierto el secreto de este oficio. Ay, Dios mío. Wow. Después de eso, Wow, 3 días sin dormir. que me lo dijera mi ídolo, Wow, es decir, cualquiera que lo mueve. Jackie Núñez, maestro del uso de la palabra y de la palabra hermoseada realmente, para lograr propósitos con la palabra, y que me dijera eso, para mí Una eso fue extraordinario, bendición de como ese, mira, extraordinaria realmente. Hay otros episodios, qué sé yo, Don Freddy, por ejemplo, tenía una altísima valoración de mi persona y de mis habilidades profesionales, fundamentalmente como maestro de ceremonias. Pero Freddy me lo decía un poco más a modo como de chanza. Humorístico. Freddy me dice, si yo tuviera tu voz, a mí habría que pagarme para saludar. Pero bueno, eso lo decía así a modo de chanza, pero me dio consejos, tuve la honra de que me invitó a su oficina, me regaló libros, me recomendaba temas. Toda una enciclopedia. Esto ya era un poco llegando ya al final de su vida, eso sí, no pude como aprovechar tanto. Pero como esa expresión de Jackie, después, sobre todo después de ese reto de yo tener que conducir una actividad teniéndolo a él de No, no, frente. y el hecho de que él le devolviera esa opinión bueno. fue porque pudo manejarse y hacerlo bien a pesar de la presión. Claro. Sí, ya después él decía, aquí no quiero mencionar nombres, creo que no debo, pero él me dice, mira, acá, eso fue en ocasiones posteriores, ya hablando un poco más de cerca, acá en este país, maestros de ceremonias, tú, fulano y fulana. Y él dice, ya, esos 3 nombres son los maestros de ceremonias de este país. Pero ya. Franchi Ventura. Néstor, te voy a cambiar el nombre, te voy a decir bienvenido a Variedades Informativas. Ay, gracias. Yo hice variedades populares. ¡Ey, qué bien! En la emisora Néstor, de mi pueblo, pero dime, Frank. ¿qué le hace falta al locutor de hoy? Porque por ahí hay algunos que se llaman comunicadores. Ay, sí. Y también, como son 2 preguntas, Pues. 5 reglas para tener una buena maestría de ceremonia. Wow, qué cosa esta más seria. Ya. Bien, ¿qué hace falta? Sí, estamos en una etapa, de eso comenzamos a hablar, pero no en el aire, sino en el cuartito aquí al lado, en la sala de espera. Comenzábamos a hablar de eso. Estamos en una etapa compleja de la humanidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, el trabajo de comunicación, Alvin Toffler, por ejemplo, a eso lo llamó segunda ola.
Él hablaba de una primera ola cuando la comunicación era de uno a uno, la etapa agrícola de la humanidad. Ya después, en la etapa industrial, decía Toffler, era en el ámbito comunicacional, eso se correspondió con la difusión de los medios, la proliferación de los medios masivos. La prensa primero, después la radio, después la televisión, antes de Internet. Quizás la primera etapa de Internet cabía dentro de esa. ¿Qué implicaba en esa etapa? Que había que especializarse. Acá en nuestro país, por ejemplo, se decidió que hay que otorgar un carnet que le otorga la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Y eso implicaba pasar pruebas escritas y orales, claro, sí, para que se te autorizara a hacer uso. Pero bueno, no quiero ni siquiera entrar en discusiones de cuánto eso vale o cuánto ha dejado de valer, que da para rato, ¿verdad? Claro. A lo que quiero ir es que en esa etapa se necesitaba una especialización para usar un medio, porque no solo se trataba de bien hablar y de bien usarlo, sino de tener plena conciencia de la connotación de ese oficio. Es decir, ¿a quién va dirigido este oficio? ¿Cuáles efectos provoca en esas personas a las que va dirigido lo que yo hago como parte de este oficio? En esta tercera etapa en la que estamos, en la que todos comunicamos para todos, y se ha vuelto una moda hacerse llamar comunicador, independientemente de si lo eres o no lo eres, o de si te especializas o no, o de si sabes lo que tienes entre manos o no, independientemente de... Entonces se ha cualquierizado este oficio, realmente. Entonces hace falta, para responder a tu pregunta, claro, que caigamos en la cuenta de qué significa esto que hago. Y eso que hago, cómo repercute en las vidas de otros seres humanos. Sí, es como la manera más resumida que tengo, claro, de responder lo que me has preguntado. Y bueno, para la maestría de ceremonias me estás pidiendo recomendaciones. Claro. Número 1. Cuando eres maestro de ceremonias, eres un intermediario, no eres la estrella. Alguien que tiene un propósito confía en ti para lograr ese propósito de cara a alguien más. Normalmente a un público, a un alguien colectivo. Claro. Entonces, el número 1, no eres la estrella, eres el intermediario para que eso ocurra. Claro. Como eres el intermediario, y aquí voy con lo número 2, la labor de maestría de ceremonias tiene una connotación estratégica. Entonces tú debes ser algo estratega para realizar el trabajo bien hecho. ¿Y por qué tiene connotación estratégica? Porque quien te contrató y te paga por ello, normalmente bien, quiere conseguir un propósito. Y como quiere conseguir ese propósito, cree que tú le puedes ayudar a conseguir ese propósito. Para conseguir el propósito hay que aplicar estrategia, si no nos quedamos con la adivinación y nada más. Entonces, tu trabajo tiene esa connotación estratégica. En consecuencia, debes entender la estrategia, debes conocer el propósito que se tiene, porque de lo contrario te quedas en la adivinación y nada más. Entonces, ya iba con el número 1, de que tú eres intermediario. Número 2, tienes que ser estratega. Ahora, número 3, y ya esto va un poco más como al ámbito, digamos, práctico. Tú tienes que conocer detalladamente el contexto en el que está ocurriendo el trabajo tuyo. Es decir, esto implica desde conocer el programa que se tiene, desde conocer quiénes van a participar ahí y saber de manera precisa, de manera pormenorizada, los detalles de todo ese contexto. Esto implica desde pronunciar correctamente los nombres de a quienes deberás mencionar ahí, Claro. hasta conocer detalladamente cada parte del programa y cómo eso va a ocurrir. Entonces aquí viene un ingrediente como número 4. Y ese ingrediente número 4 es que tú necesitas ser, y conecta mucho con lo de ser estratega, ser previsor. Y ser previsor significa ir un poco delante de lo que está ocurriendo. Para poner un caso concreto, para explicarlo así como de manera bien clara. Estás en la puesta en circulación de un libro y hay una persona que va a hacer una canción con una guitarra y hay un flautista también. Entonces, ¿vino la persona realmente?
se hizo la prueba de audio Exacto. para uno y Exactamente. otro instrumento. Claro, claro. ¿Están encendidos esos micrófonos? ¿Se mantienen encendidos después de esa prueba de audio? ¿O le dio un mareo a la muchacha que iba a cantar y ella no vino y vino alguien más? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes tú debiste prever todo eso de manera pormenorizada para estar como asegurado de ese asunto. Pero si lo hiciste y te salió, ahora cuando están presentando el libro, tú tienes que asegurarte, lista ya, la chica. ¿Y de dónde es que va a salir? Ahí está ahí. ¿Y quién le abre esa puerta? Y seguro que está abierta, no tiene un pestillo puesto, lo que sea. Es decir, ese sentido de la previsión. Y lo otro, y ya sería como el puntito número 5 con eso, es la capacidad de síntesis que ha de tenerse. Claro. Pero una capacidad de síntesis entrecomillada. ¿Por qué? Porque la síntesis es sumamente útil porque estamos en un tiempo de la denominada economía de la atención. Es una pena que aquí no haya tiempo para hablar de eso porque es un tema muy importante. Sí. Pero estamos en esa etapa, lo que significa que la atención de las personas apenas dura segundos. Hay quien dice por ahí que 6 segundos dura la atención. Si en 6 segundos tú no lograste que se te Conectar. ponga atención, perdiste tu tiempo soberanamente y no importa todo lo que hagas de ahí en lo adelante. Entonces eso nos lleva a trabajar con el esfuerzo de síntesis para las cosas. ¿Pero por qué entrecomillada? Porque también hay imprevistos. Y los imprevistos hay que rellenarlos. Claro, claro. Y para rellenarlos hay que tener material. Inventivo. Porque si no tienes material, no solo la inventiva, el material. Es decir, alguien ha definido por ahí la improvisación diciendo que no existe. Que lo que existe es información ordenada y con agilidad para usarla En cualquier de momento. manera oportuna. Claro, claro. Porque no es rellenar por rellenar, no es hablar de tu vida y de patillarte y hacer 4 canciones. No, 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 no. Es rellenando con algo que vaya a tono con el sentido de lo que ahí está ocurriendo. Exactamente. Creo que con eso... Bien, bien. resumo. Vamos a dar un aplauso. Mire, señor Neto, estamos llegando a la parte final del programa. pena, Hay que carajo. traerlo otra vez. Hay que traerlo. Hay que traerlo, Hay ¿no? mucho tema por mitad. Ah, sí, exactamente. Pero en esta parte final, nosotros conocemos a nuestros invitados. Usted liceísta, escogidista, ¿qué es lo que usted? Yo O aguilucho. no sé por qué, pero aunque se acabe el equipo, yo lo soy desde chiquitico. Ea. Desde chiquitico. Aguilucho. Aguilucho, sí, Ok. señor. Usted tiene una presentación en la noche, una maestría de ceremonia. ¿Qué usted come a las 12? Qué bueno que me preguntas eso, Julio. Yo sacrifico mucho mi cuerpo cuando tengo un trabajo de conducción. Desde algo que te provoca un malestar estomacal hasta algo que no puedes digerir porque es de difícil digestión, sí, hasta algo que te pone la boca Mal. como que tú te vas saboreando cuando hablas y eso se escucha feísimo. Entonces yo suelo, si se quiere, sacrificar desde el punto de vista de no ser, de no darle gustos a mi Al cuerpo en la etapa previa a conducir una actividad. Ligero, ligero. De hecho, me brindan a veces, mira, ¿qué quiere? Y yo de manera Decente. muy mía, muy a lo Néstor, suelo decir a mozos que van como brindando, me digo, ahora no, pero me lo debes. Claro. Una Para, aceitunita. para cuando yo termine la actividad, ¿Sabe? me lo debes. Yo quiero aprovechar, Julio, antes de terminar el programa, que Néstor nos grabe el bumper de nuestro programa. Mira, Ok. esto, picoteo, conseguí picoteo. No. Que invite al público Para una- a que los escuche sábados a las 12. Los sábados a las 12, variedades informativas. Una improvisación ahí. Compendio de cosas de noticias, de deporte, Música, de entrevista. música, de entrevista. O sea, yo no tengo que darle clase, hermano. Mira esto. Ayúdenos, Que ayúdenos. se vea. Ayúdanos, Me encanta el hermano. nombre del programa, no solo porque me toca el corazón con Variedades aquello informativas. de variedades populares que tuve Se parece. en Radio Samba, la única para ese tiempo emisora de mi pueblo, sino también por el tema de informar. El común de las personas, Manuel, ¿cuánto tiempo tengo ya? Ya, nos pasamos hace un minuto. Mirando esa cámara. Esa cámara ahí que- Póngase. El exacto. común de las personas pasa por alto el significado de palabras sencillas. Y cuando a alguien se le pregunta, ¿informar qué es? Y uno como que se paniquea y dice, no, no tengo que informar.
Bueno, decir, entonces es como tan lindo llegar a la raíz y el punto de procedencia de las palabras. Sencillamente formare es dar forma en latín. In es la parte de dentro. Entonces es darle forma a lo que tienes acá dentro. Exacto. Sencillamente cuando alguien no sabe sobre algo y tú le informas, estás inoculándole la forma de algo. Y como el cerebro entiende imágenes fundamentalmente, de ahí que informar sea darle forma a lo de adentro. Y que eso se haga de manera variada, yo pienso que es como una bendición. En consecuencia me declaro fan del programa de ustedes. Desde el nombre hasta el trato que acaba de Esa dar. es la etimología de variedades informativas. Bueno, Dale, Néstor. Para ti que te quieres informar y que quieres salir de la monotonía, acá tienes la opción. Variedades informativas. La revista. hasta los ¿Tú sabes qué? Identifican la más poderosa